Hola, ¿cómo están? Hoy continuaremos con la sesión de cálculo. Estamos dentro del capítulo 1, que trata funciones, límites y continuidad. Hoy veremos la sección 1.3, que trata funciones como modelos matemáticos. En las aplicaciones del cálculo, se necesita expresar una situación del mundo real en términos de una relación funcional denominada modelo matemático de la situación. Esta sesión está destinada a proporcionarle práctica en la obtención de funciones como modelos matemáticos y al mismo tiempo para mostrarle alguna de las aplicaciones que encontrará posteriormente. Aunque no siempre se emplea un método específico para obtener un modelo matemático, a continuación se le presentan algunos pasos que le proporcionarán un procedimiento posible que deberá seguir. Conforme estudie los ejemplos, refiérase a estos pasos para ver cómo se aplican. Veamos las siguientes sugerencias para resolver problemas que implican una función como modelo matemático. Número 1. Leer el problema cuidadosamente hasta que se entienda. Para comprenderlo, con frecuencia es útil inventar un ejemplo específico que involucre una situación similar en la que las cantidades son conocidas. Otra ayuda es dibujar un diagrama si es posible, como lo veremos en algunos ejemplos más adelante. Como segundo punto, determinar las cantidades conocidas y desconocidas. Utilizar un símbolo, digamos X, para la variable independiente y un símbolo, por decir f, para la función que se obtendrá. Entonces f de x simbolizará el valor de función. Como x y f de x son símbolos para representar números, sus definiciones deben indicar este hecho. Por ejemplo, si la variable independiente representa longitud y la longitud se mide en pies, entonces x es el símbolo para la variable. X debe definirse como el número de pies de la longitud, o equivalentemente, x pies es la longitud. Punto número 3.
anotar cualquier hecho numérico conocido acerca de la variable y del valor de la función. Punto número 4. A partir de la información del paso anterior, es decir, del punto 3, determine dos expresiones algebraicas en términos de la variable y del valor de la función. De estas dos expresiones forme una ecuación que defina la función. Ahora ya se tiene una función como modelo matemático del problema. Por último, punto número 5. A fin de terminar el problema una vez que se ha aplicado el modelo matemático, para determinar las cantidades desconocidas, escriba una conclusión, la cual consiste de una o más oraciones que responden a las preguntas del problema. Asegúrese de que la conclusión contenga las unidades de medición correctas. Aplicaremos estos 5 puntos de las sugerencias en el ejemplo siguiente. Veamos el ejemplo número 1. Se nos dice que el volumen de un gas a presión constante es directamente proporcional a la temperatura absoluta y a la temperatura de 175 grados. El gas ocupa 100 metros cúbicos. Inciso A. Se nos pide encontrar un modelo matemático que exprese el volumen como una función de la temperatura. Inciso B. Se nos pide determinar cuál es el volumen del gas a una temperatura de 140 grados. Veamos la solución. Sea f de x metros cúbicos el volumen del gas cuya temperatura es x grados. Entonces, por la definición de variación directamente proporcional, obtenemos la siguiente ecuación. F de x es igual a K por X, donde K es una constante de proporcionalidad. Observen que esta ecuación es la variación directamente proporcional de F con respecto a X. Tenemos como conocido que el volumen del gas es 100 metros cúbicos cuando la temperatura del gas es de 175 grados. Al sustituir X por 175 y F de X por 100 en la ecuación, obtenemos la siguiente igualdad.
100 es igual a K que multiplica a 175. Despejando a la constante K, obtenemos que esta es igual a 4 séptimos. Al sustituir este valor de K en la ecuación f de x igual a K de x, K por x, perdón, obtenemos que f de x es igual a 4 séptimas partes de x. Este es nuestro modelo que relaciona el volumen de un gas a presión constante con la temperatura de este. F de x es igual a 4 séptimos por x. En el inciso B se nos pide que a partir de esta expresión obtengamos el valor de la función f para cuando x, es decir, la temperatura, valga 140 grados. Recordemos que f de x es el volumen del gas. Al sustituir en el modelo f de x igual a 4 séptimos de x, al sustituir el valor de 140 grados, obtenemos que el volumen es igual a 80 metros cúbicos. Entonces, como conclusión, tenemos que a una temperatura de 140 grados, el volumen del gas es de 80 metros cúbicos. Si observan, al resolver este primer ejemplo, seguimos los 5 puntos que nos sugieren para poder encontrar una función como modelo matemático para resolver un problema. Ahora veamos el ejemplo número 2. Un mayorista vende un producto por libra o fracción de libra. Si se ordenan no más de 10 libras, el mayorista cobra 2 pesos por libra. Sin embargo, para atraer órdenes mayores, el mayorista cobra solo 1.8 por libra si se ordenan más de 10 libras. En el inciso A se nos pide encontrar un modelo matemático que exprese el costo total de la orden como una función de la cantidad de libras ordenadas del producto. En el inciso B se nos pide dibujar la gráfica de la función del inciso A. Y en el inciso C se nos pide determinar el costo total de una orden de 9.5 libras y de una orden de 10.5 libras. Veamos la solución para el inciso A. Sea C mayúscula de X dólares. Vamos a hacer aquí la corrección de que la unidad monetaria que estemos utilizando va a ser el dólar. Anteriormente había mencionado yo el peso, pero va a ser el dólar para ser congruente con lo que estamos viendo ahorita.
Entonces, sea C mayúscula de X la cantidad de dólares por el costo total de una orden de X libras del producto. Entonces, de acuerdo a las condiciones del cálculo del costo dependiendo de la orden, esta C, que va a ser una función de X, donde X en este caso sería la orden, ¿sí? C de X va a ser igual a 2 por X si X está entre 0 y 10, pudiendo tomar los valores de 0 y los valores de 10. Es decir, X está en un intervalo cerrado, entre 0 y 10. Esto es por el hecho de que si se ordenan no más de 10 libras, se cobrará por cada libra $2. Pero C de X va a ser igual a 1.8 por X si X es mayor que 10. Es decir, la orden es mayor a 10 unidades. De esta manera es como hemos encontrado el modelo que se aplica a este problema en concreto. La gráfica de la función C se muestra en la figura número 1. Observen que esta función C a trozos está conformada por dos partes cuyas gráficas son líneas rectas. Una de ellas tiene pendiente 2 y la otra tiene pendiente 1.8. Y en ambos casos la ordenada al origen vale 0. Pero observen que cada una de ellas está restringida a cierto dominio, es decir, a cierto rango de valores de la orden. Veamos la solución del inciso C. C mayúscula de X, es decir, el costo, se obtiene a partir de la ecuación C de X igual a 2X cuando X está entre 0 y 10, tomando los valores de ceros y el valor de 10. Y la ecuación C de X va a ser igual a 1.8 por X cuando X sea mayor que 10. Entonces, se nos pide determinar el costo total de una orden de 9.5 libras y también de una orden de 10.5 libras. Puesto que 9.5 libras está dentro del intervalo de 0 a 10 cerrado, utilizaremos la parte de nuestro modelo que nos dice que C de X es igual a 2 por X.
Eso significa pues que C evaluada en x igual a 9.5 es igual a 19. En el caso de que la orden sea de 10.5 libras, utilizaríamos la parte de C de x, en la cual x es mayor que 10. En este caso, para calcular a C, para este valor de x igual a 10.5, emplearíamos 1.8 por x, lo que nos da un costo de $18.9. Observe en el inciso B del ejemplo 2 que la gráfica de C se rompe en el punto donde x es igual a 10. Lo cual indica que la función C es discontinua en ese valor, en x igual a 10. Más adelante se estudiará esta propiedad. Por ahora, noten que debido a esta discontinuidad de C, sería más ventajoso incrementar el tamaño de algunas órdenes de compra para obtener un costo total menor. En particular, sería imprudente comprar 9.5 libras por 19 cuando se puede comprar 10.5 libras por 18.9. Veamos el siguiente ejemplo. Ejemplo 3. En un bosque, un depredador se alimenta de su presa. Y para las primeras 15 semanas, a partir del fin de la temporada de caza, la población de depredadores es una función f de x. X el número de presas en el bosque, la cual a su vez es una función g de t, donde t es el número de semanas que han pasado desde el fin de la temporada de caza. Veamos cómo están definidas f y g. F de x es igual a un 48 de x al cuadrado menos 2x más 50. Y g de t es igual a 4t más 52, donde t está entre 0 y 15. Recuerden que t es el número de semanas. Bueno, en el inciso A se nos pide encontrar un modelo matemático que exprese la población de depredadores como una función del número de semanas a partir del fin de la temporada de caza. Y en el inciso B nos piden determinar la población de depredadores 11 semanas después del cierre de la temporada de caza.
Veamos la solución. La del inciso A. La población de depredadores T semanas después del cierre de la temporada de caza está dada por F compuesta con G de T, donde T está entre 0 y 15. Un intervalo cerrado, es decir, significa que T puede tomar el valor de 0 y puede tomar el valor de 15. Entonces, F compuesta de G de T va a ser igual a F de G de T. Es decir, F de 4T más 52. Al sustituir 4T más 52 en el lugar que ocupa la X en la función F como fue definida, nos queda como sigue. Un 48avo que multiplica al cuadrado de 4T más 52. Menos 2 que multiplica a la suma de 4T más 52. Más 50. En el inciso B se nos pide calcular F compuesta con G cuando T es igual a 11, es decir, T, que es el tiempo, es igual a 11 semanas. Al sustituir este valor en nuestro modelo matemático, obtenemos que F compuesta de G evaluada en 11 es igual a 50. F representa la población de depredadores dentro de las primeras 15 semanas a partir del fin de la temporada de caza. Entonces, como conclusión tenemos que 11 semanas después del cierre de la temporada de caza, la población de depredadores es 50. Más adelante, en otra sesión, se considerará la situación del ejemplo 3, este que acabamos de ver, y se determinará la tasa a la cual creció la población de depredadores 11 semanas después del cierre de la temporada de caza. Con esto terminamos esta primera parte de esta sesión para que en la siguiente veamos la segunda parte de la sección 1.3, que tratará también funciones como modelos matemáticos. Me despido no sin antes agradecerle su atención. Hasta la próxima.